Lo dijo él. A primera hora. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, a la Dani Terán también le envió un abrazo. Casi se atrasa. Buenos días de Dios. ¿Cómo le va, Dani? Bienvenida, buenos días. Seguramente ya camino al trabajo con toda la parentela ahí. Abrazos para usted. Yo me imagino que fruto de la presión social, ¿no? De la presión mediática, la presión social, cómo esto se desnaturalizó. Como decía Lucho Vivanco en su cuenta de ex, ¿no? Gracias a un dibujito se pudo identificar tremenda palancocracia. Que yo les dije ayer es el tema de fondo. No nos quedemos solo en el dibujito. Y no se trata de bullying, que creo que también hay que comentar el tema del bullying, ¿no? El supuesto bullying. No se queden solo en eso, les decía ayer. Vamos a lo de fondo, y lo de fondo es lo que cita Lucho acá. La palancocracia. ¿Qué es lo que se ha detectado? Bueno, luego de varios días de tremenda polémica, esta polémica lleva varios días, yo imagino que el presidente de la Asamblea Nacional no le quedó otra que tomar una decisión. Póngame el post del presidente de la Asamblea Nacional. Esto es lo que publicó Nils Olsen al final de la jornada del día de ayer. El titular de la función legislativa. He solicitado al CAL, es el Consejo de Administración Legislativa, es la máxima instancia administrativa del Parlamento ecuatoriano, la reforma urgente del artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano, para prohibir la contratación de familiares de asambleístas y funcionarios públicos en toda la institución. Ningún familiar podrá ser contratado en ningún despacho ni dependencia de la Asamblea Nacional. Esta vieja práctica termina hoy. En concordancia con esta medida, he solicitado la renuncia de más de 40 funcionarios con relaciones de parentesco entre sí o con asambleístas electos. Cuando digo que esta es una asamblea distinta, no es un eslogan, es un compromiso real. No daremos marcha atrás porque Ecuador merece una asamblea que honre al país. Gracias. A ver, en términos comunicacionales, en términos políticos, es el mensaje que se necesitaba. Por supuesto, o sea, se le ve al presidente de la Asamblea Nacional anunciando una decisión, saliendo al paso, saliendo al frente. Como decía Pedro Donoso el día de ayer en su cuenta de ex, aquí hay es una acción de control de daños, ¿no? Frente a todo lo que se ha dicho en los últimos días, ¿no? Buen control de daños, volumen 2, decía Pedro. Ahora falta que controlen las vocerías y dejen que este tema solo lo exponga el presidente de la Asamblea Nacional, y ya vamos a hablar justamente del tema de las vocerías. Insisto, desde la forma comunicacional y políticamente es lo que corresponde. Ahora vamos al fondo del anuncio de Olsen. Esta Asamblea Nacional se posesiona el 14 de mayo del año 2025. La Asamblea Nacional va a tener 2 meses en funciones. Cuando inicia un periodo el Parlamento ecuatoriano, se generan las contrataciones del personal de servicios ocasionales. ¿Ya? Hay el personal de los despachos. O sea, cada legislador tiene la posibilidad de presentar una lista, presenta una lista, de los 4 miembros de su equipo: un asesor nivel 1, un asesor nivel 2 y 2 asistentes administrativos. Cuando se trata de los presidentes de las comisiones, si es que alguien me puede corregir si estoy equivocado, me parece que son 7 cupos los que tienen los presidentes de las comisiones. Igualmente, presidente tiene más cupos, las 2 vicepresidencias tienen más cupos, los miembros del CAL tienen 6 o 7 cupos. Y todo esto debe pasar por filtros. Por los filtros internos de la Asamblea Nacional. Hay que hacer una declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado. Y aquí la pregunta es, ¿no se dieron cuenta de estas incorrecciones? Yo sigo discutiendo la parte legal. Miren ustedes cómo ayer conversamos con Roger Celi de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de los Territorios Legislativos. Yo coincido con él, es la visión que yo tengo. O sea, hay otros criterios muy respetables que aseguran que sí hay norma que establecía una prohibición expresa respecto de que en otros despachos se puedan contratar a familiares de asambleístas. No en el despacho propio del asambleísta donde hay una prohibición expresa, pero sí en otros despachos. Como decía ayer, podemos discutir la parte jurídica,
pero no la parte ética. En eso convengamos que aquí hubo una flagrante violación ética, un caso de zapada y de visa criolla. Pero ¿qué pasó con los controles? En el caso de talento humano, en el caso de Contraloría General del Estado, ahora saltan porque resulta que un medio de comunicación, el primero que lo expuso fue El Universo. Y por supuesto hubimos otros medios de comunicación que nos hicimos eco. Yo siempre destaco el trabajo de mis colegas y yo no puedo dejar de mencionar, y lo hice ayer, el trabajo de Diario El Universo y de su cronista parlamentario, el colega Vicente Ordóñez Pizarro. Porque es ese trabajo del biche en El Universo el que pone el dedo en la llaga sobre este tema, que pasó de agache el 2 de junio y que un mes después estalla a partir del dibujito del asambleísta Dominic Serrano. Pero ¿qué pasó con los controles? Entonces ahora se dan cuenta, ahora recién, 2 meses después de la instalación de la Asamblea Nacional, que hay que reformar el reglamento, que el reglamento ha sido el malo, que esta práctica vieja se acabó. ¿No se dieron cuenta de esta práctica vieja? ¿O se iban a quedar callados si no había escándalo? Si no había el dibujito, aquí no pasaba nada. Es el dibujo el que nos lleva, es el que nos genera este hilo conductor. Porque reitero, con la publicación del 2 de junio no pasó nada. Nada. De hecho, pocos medios se hicieron eco de la publicación del 2 de junio. Uno de los medios que se hizo eco fue este. Uno de los espacios que se hizo eco fue este. Pues no el resto. Ahora todo el mundo habla del tema a partir del dibujo. Es el dibujo el que provoca todo este relajo. Entonces plantea una reforma al artículo 7, el presidente de la Asamblea Nacional, del Reglamento Interno de Talento Humano. Y dice que ha solicitado la renuncia de 40 funcionarios con relaciones de parentesco entre sí. Aquí, por ejemplo, yo coincido plenamente con un criterio que expuso muy temprano en la mañana del día de hoy la especialista legislativa Melania Carrión. Ella dice, algo absurdo pasa en el país. Uno, siempre estuvo prohibido por la ley. Yo tengo mis reparos, pero podemos discutir eso. Pero coincido plenamente con el punto 2 y punto 3 de lo que publica Melania. Pedir la renuncia, no cabe. Solo tiene que terminar los contratos. Yo les quiero recordar y le quiero invitar a que revisen las autoridades legislativas lo que dicen los contratos ocasionales. La parte de atrás del contrato ocasional que firman los servidores legislativos dice que la Asamblea podrá unilateralmente terminar los contratos. En la Asamblea Nacional, probablemente la Asamblea Nacional es el espacio más inestable laboralmente del sector público. En la Asamblea Nacional no hay estabilidad laboral, no existe, solamente para los servidores con nombramiento. Porque claro, allí hay una obligación legal e incluso constitucional. Pero para los servidores con contratos ocasionales en el Parlamento, usted le pueden contratar hoy día y mañana le pueden votar. Unilateralmente, sin derecho a nada, a nada. No tiene derecho a indemnización, ni mucho menos. Le liquidan los valores pendientes y para de contar. Y así ha sido el funcionamiento de la Asamblea. Entonces, eso de pedir la renuncia al presidente, lo que tiene que hacer es disponer el fin de los contratos ocasionales. Punto. ¿Y eso quién lo hace? Lo ejecuta la unidad de talento humano. No tiene que renunciar. No tiene que pedir esa renuncia. Tiene que terminar unilateralmente los contratos. Y lo otro que dice Melania, que yo también lo planteé el día de ayer. Con esa narrativa se pretende evitar una investigación por tráfico de influencias y lo fundamental, destitución por gestión de cargo público. Yo me quedo sobre todo con el tráfico de influencias. No estoy claro si aquí hay gestión de cargo público, pero sí, estoy convencido que aquí se puede configurar el tráfico de influencias, pero convencidísimo. Por esta práctica de que un legislador le pide al otro, ve, contrata a mi pariente, contrata a mi mujer, contrata a mi esposo, contrata a mi hijo, contrata a mi hija, yo te acolito por este lado. Amparados en la opacidad o el incumplimiento de las normas, o cómo se bypasean las normas o cómo permiten las normas. ¿Ya? Entonces yo sí creo que aquí, por lo menos debería haber una investigación en donde tiene que involucrarse la Fiscalía General del Estado. Es más, si el presidente de la Asamblea Nacional quiere realmente generar un baño de verdad, más allá de este post que, como digo, es potente desde lo político, desde lo comunicacional, pero vamos a lo de fondo, señor presidente de la Asamblea Nacional. Presenta una denuncia a la Fiscalía o pide que la Fiscalía investigue posibles casos de tráfico de influencias. No se puede quedar solamente con las renuncias de los funcionarios de servicios ocasionales.
O sea, que renuncie la mamá, que renuncie el hermano de un legislador o que renuncien otros familiares de otros legisladores que están allí en diversos cargos y se acabó el tema. Y nos quedamos ahí, ya, y nos olvidamos. Porque en este país somos un solo hervor. Lo mismo pasó con los diezmos, ¿ah? Yo recuerdo cuando Fabricio Villamar, entonces legislador, presentó un pedido de investigación a la Fiscalía de casi una veintena de casos de posibles diezmos. Se investigaron unos pocos casitos. El resto, un par de casos se investigaron. Uno de esos es el de Norma Vallejo, que llegó a sentencia. Otro de una legisladora de Manabí, que incluso era presidenta de la Comisión del Derecho al Trabajo, que se me olvidó el nombre en este momento. Que estaban ahí bajo un procesamiento judicial. Y el resto. Y aquí nadie se acuerda de los casos de los diezmos. Entonces yo le invito y le sugiero al presidente de la Asamblea Nacional y a su equipo jurídico que le pidan a la Fiscalía que investigue, pues, si ha habido aquí tráfico de influencias. Porque para mí ese delito, Karina Arteaga, gracias Viviana, Karina Arteaga era la asambleísta que estaba haciendo investigar. Fueron unos 2 casitos de la casi veintena que pidieron que se investigue en la Fiscalía General del Estado sobre diezmos, porque somos un solo hervor. Entonces, con base en ese antecedente, ¿qué les parece si le piden a la Fiscalía que investigue si hay o no tráfico de influencias aquí entre legisladores? Porque eso sí es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Ya no se trata solo de una incorrección, sino de un delito. No se trata solamente de un bypaseo de la ley o de un bypaseo de la norma reglamentaria. Se trata de un delito. El tráfico de influencias es un delito. ¿Qué tal se hacen eso, no? ¿Ah? ¿Qué me dice Andrés? Tráfico de influencias es el caso. O tráfico de influencia. ¿De influencia o de influencer? Es el caso del legislador Dominic Serrano, dice. ¿Ya? Y revisemos lo que decía el reglamento. Primero revisemos lo que decía el reglamento en el año 2020. El reglamento del año 2020, que lo tengo por aquí. A ver. Ese reglamento, les voy a dar la fecha exacta de ese reglamento. Ese reglamento fue emitido en la administración de César Litardo. El reglamento inicial luego fue reformado en la administración de Viviana Veloz. Pero hay que revisar primero el reglamento del año 2020. Este reglamento es de, les digo la fecha exacta del reglamento, es que es bien largo. La fecha del reglamento es 6 de enero del 2020. Y firma el entonces prosecretario general temporal de la Asamblea, doctor Javier Rubio Duque. Entonces revisemos lo que dice en la parte pertinente del artículo 7, el reglamento del 2020. Póngame por favor el primero. Ahí está. Ese es el reglamento del 2020. Entonces dice, una persona está inhabilitada, impedida o incapacitada de ocupar y mantener un puesto en la Asamblea Nacional por los siguientes motivos. A. Por nepotismo. No podrán prestar servicios en la entidad los parientes de la autoridad nominadora o su delegado, comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, el cónyuge o quien mantenga unión de hecho. B. Los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con cualquier asambleísta principal y o con el asambleísta alterno cuando éste se principalice para el caso de servidores que laboren en su despacho. Y C. Los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los titulares de los puestos comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior administrativo. No podrán prestar sus servicios en la misma unidad administrativa. Eso estaba vigente a 2020. Ojo con el literal B. Póngame de nuevo ese mismo, por favor, Diego. El mismo que acabamos de poner. El literal B. Ojo con el literal B. Los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con cualquier asambleísta principal y o con el asambleísta alterno cuando éste se principalice para el caso de servidores que laboren en su despacho. Gracias. ¿Qué dice en cambio el actual reglamento? El actual reglamento fue emitido en el periodo de Viviana Veloz. Ya les digo exactamente la fecha.
Este reglamento fue emitido el 31 del mes de diciembre del 2024, o sea, el último día del año anterior. Entonces aquí consta la firma de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y del entonces secretario general, el abogado Alejandro Muñoz Hidalgo. Vamos al artículo 7. Póngame por favor el artículo 7 del reglamento que está en la pantalla. Ahí estamos señalando la parte pertinente del reglamento, hablando de las inhabilidades generales. Entonces dice por nepotismo, la primera parte, ¿no? Dice, no podrán prestar servicios en la entidad los parientes de la autoridad nominadora o su delegado convertidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, el cónyuge o quien mantenga unión de hecho. Ya, hasta ahí está bien. Vamos con el B. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con cualquier asambleísta principal y o con el asambleísta alterno cuando éste se principalice, para el caso de los servidores que laboren en su despacho. Es casi similar. Habla de los legisladores que laboren en el despacho. Y no dice nada más. No veo aquí una prohibición para que laboren en otros despachos. Ese es el reglamento que está vigente, ¿no? El que les estoy enseñando en este momento. Es el artículo 7, ahí se habla de las inhabilidades, y en el literal B consta un texto prácticamente similar al del reglamento del año 2020. Gracias. Entonces el presidente de la Asamblea dice que esto hay que reformarlo. Que el CAL lo va a reformar, dice. Pero me imagino yo que este fue el instrumento a través del cual se va y pasearon. O, como me decía ayer en el programa del canal David Tapia, que tuvo la gentileza de acompañarnos, es este nepotismo cruzado que decía él. Que claro, no tienes el nepotismo propiamente dicho que se configura si, por ejemplo, un legislador contrata a un familiar directo para su despacho. Pero sí le pide a su pana, el legislador con el que llegó en la misma lista, o a su pana, el legislador de otra provincia, que le contrata a su familiar en su despacho. Que para el caso de la Asamblea, como nos explicaba ayer Roger Celi, termina siendo legal, pero completamente antiético. ¿Qué me dice Mónica Luzárraga que el día? Ayer no nos escuchó porque estaba ocupada. Le envío un abrazo a Mónica. Para el caso de los servidores que laboran en su despacho es clarito. Como siempre lo dije yo, la cuestión es ética y no de derecho. Yo lo vengo diciendo, a mí me reventaron algunos el fin de semana por publicar que esta vaina no era ilegal. Para el caso de la Asamblea, que es antiético, que es un caso de zapada y de bebesa, creo yo, horroroso. Y que se dan cuenta por el escándalo. Si no se daban cuenta, que viva la fiesta en la Asamblea. ¿Ya? El doctor Freddy Vega dice, no sé si es tráfico de influencias. Y si lo es, no es de él, es del otro legislador. Es de otro legislador, dice. ¿Qué me dice mi colega Néstor Aguilera? De concretarse el pedido de renuncia a 40 funcionarios, que yo insisto, Néstor, no tienen que renunciar, tienen que terminar esos contratos. Que ojalá además que no se convierta en una cacería de brujas, ¿no? Porque en este país somos un solo hervor y somos campeones para cacería de brujas. De concretarse, dice Néstor, el pedido de renuncia a 40 funcionarios de la Asamblea con vínculos familiares no es un mérito de los políticos, que ahora se venden como éticos. Es un pequeño gran triunfo del periodismo. Por ende de los ciudadanos. Yo por eso destaco a quien publicó esto primero, que fue El Universo. Es gracias a Diario El Universo. Mi doctora Melania insiste que es ilegal, con base en lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 159, inciso 3. El Consejo de Administración Legislativa señalará el procedimiento y condiciones de esas contrataciones, así como los requisitos de formación y experiencia. Se establecerán las prohibiciones de nepotismo con unidad dominadora y las o los asambleístas, pero no está, y ahí es la parte que yo discrepo con Melania, con todo cariño y respeto. Eso dice la ley, que es abierta, pero el reglamento no dice lo otro. El reglamento no dice que se prohíbe que contrate en otros despachos. Y eso es lo que dice el presidente de la Asamblea, hay que reformar. Y por ahí estuvo este nepotismo cruzado. Pero digo, insisto, jurídicamente se puede discutir este tema. ¿Ya?
Se puede discutir. Porque además, a propósito de, mientras leía esto, lo del inciso 3 del artículo 159, se me vino inmediatamente a la mente algo que en los últimos tiempos incorporaron, y seguramente algunos de los funcionarios legislativos que escuchan este programa me lo pueden certificar, de cómo flexibilizaron las normas para la contratación de los asesores nivel 1 y nivel 2 de los despachos. Resulta que ahora no precisan tener título universitario de tercer nivel, sino acreditar experiencia, y no necesariamente experiencia legislativa. O sea, yo no me imagino un asesor del despacho de un legislador, no me lo imagino, un asesor del despacho de un legislador que no tenga por lo menos conocimientos básicos de técnica parlamentaria. ¿Cómo elaboras una observación? ¿Cómo elaboras un proyecto de ley? ¿Cómo incorporas, obviamente, un aporte para la construcción legislativa? Digo, ¿no? Esas cosas también han ocurrido. Porque históricamente los asesores tenían que tener título universitario de tercer nivel. Otra cosa son los asistentes administrativos, dentro de los 4 cupos que tienen los legisladores. Entonces yo sí creo que eso también hay que hablar. La calidad de quienes van a formar parte del equipo legislativo, que aquí no se controla. Ayer, por ejemplo, me pasaban una información de un legislador cuyo nombre me lo reservo. Me lo pasó una fuente. Ese legislador presentó sus 4 cupos ante la autoridad para que la autoridad pueda autorizar la contratación. Entonces decía, aquí tengo yo el documentito que me pasaron. El mencionado legislador cuyo nombre me lo reservo pide la contratación, asesor nivel 1 al señor fulano de tal, nivel de estudios bachiller. Asesor 2, señor Perico de los Palotes, nivel de estudios bachiller. Asistente 1, señorita Pepita Cerezo, nivel de estudios tercer nivel. Asistente número 2, el señor Juan Piguame, nivel de estudios tercer nivel. Esto me pareció realmente muy llamativo. Que resulta que los dos que pide como para que se les contrate como asistentes administrativos, que tienen incluso una remuneración más baja, tienen título de tercer nivel. Y los dos que pide como asesores, asesor nivel 1 y asesor nivel 2, no tienen título universitario de tercer nivel, sino que son bachilleres. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Yo me he quedado loco. Se requiere título de tercer nivel o experiencia en temas parlamentarios. ¿Cómo se valida? Eso dice el 159 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me confirma. Ok. ¿Cómo se valida la experiencia en temas parlamentarios? ¿Cómo están seguros que, por ejemplo, una persona del equipo de un legislador que no tiene título universitario de tercer nivel, pero que dice que tiene experiencia, vamos a suponer en temas jurídicos, ¿cómo sabemos que tiene experiencia en temas parlamentarios? A mí me parece absolutamente subjetivo. ¿Quién lo valida? ¿Quién lo valida? Acá me dice, en cambio, otra persona, sí se necesita título para asesor 1 y para asesor 2, pero yo tengo aquí el documento. Aquí tengo el documento. En donde justamente piden la contratación de 2 asesores que no tienen título universitario. Es que claro, el 159 dice, es optativo. Cada asambleísta podrá solicitar la contratación de 2 asesores y 2 asistentes. Las y los asesores deberán tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios. No dice y demostrar experiencia en temas parlamentarios. No dice que el título es obligatorio. Dice que tiene que tener título o demostrar experiencia en temas parlamentarios. Hable en serio. Yo me he quedado loco con esta norma. ¿Y qué tal, presidente Olsen, si también regulamos esa norma y aprovechamos, creo que, me parece que en agosto, septiembre, octubre, no recuerdo la fecha exacta, tienen la posibilidad de retomar el trámite del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa o empiecen a trabajar en una nueva reforma? ¿Ya? ¿Qué tal si reforman eso? ¿Qué tal si se empieza a regular la carrera legislativa?
para que no haya manejos clientelares del personal de la Asamblea Nacional, en donde, por supuesto, yo conozco servidores legislativos que tienen un profundo conocimiento del manejo de la legislatura, de que se han formado a lo largo de, no años, décadas, en temas legislativos. No se puede poner a todos en el mismo saco. Pero estas cosas o estas normas son las que provocan el bypaseo. Entonces, claro, como dice el 159, tenemos un legislador que pide que sus 2 asesores, sean contratados sus 2 asesores, y esos 2 asesores son bachilleres. Para mí, nadie garantiza, al menos no conozco cuáles son los procesos a través de los cuales, con absoluto rigor, la administración legislativa o la unidad de talento humano del Parlamento ecuatoriano puede establecer que efectivamente tienen experiencia en temas legislativos. ¿Ah? Acá me dice una persona que me escribe desde el Manso Guayas, gracias por este mensajito. Me voy en su línea, dice, si no es ilegal, ¿por qué Olsen pide modificarlo? ¿Por ético o por estética comunicacional? Buena pregunta. Yo soy de los que cree que hay que pasar al siguiente nivel. Al siguiente nivel. ¿Ah? Que es ir a la fiscalía y pedir una investigación sobre un posible delito de tráfico de influencias. Acá me dice André, ya le voy a dar el micrófono para que usted mismo lo diga. Es más, dígalo ahorita. Abre el micrófono antes. A ver, dígale lo que me acaba de escribir para que yo no sea el que monopoliza el uso de la palabra. Dígalo antes. Dele. No, nada, es que escuchando su comentario, Fabri, a mí también, y más bien también incluso viendo el mensaje que ayer se publicó en la red social X del asambleísta, a mí me sorprende que no le sorprendan que sean 40 personas las que estaban involucradas en el tema de la Asamblea Nacional. Es un montón. ¿Y cómo lo averiguaron? Ya las tenían en una lista tan rápido. O sea, a mí me generan muchos cuestionamientos el tema de que ya se sabía quiénes eran las 40, de repente ya sabemos que son 40, cómo lo hicieron, son todas de ADN o no, ¿por qué no se dicen los nombres? Como usted dice, Fabri, ¿dónde está la sanción para todos ellos? Y claro, yo le decía también, ¿cómo nos ponemos en sus zapatos? Así como dice la asambleísta Jacome, ¿cómo nos ponemos en sus zapatos viendo todo esto? Si dicen además que esto es una práctica de la vieja política. Pero lo está haciendo la nueva política. Claro, por quien nos enteramos incluso es una persona súper nueva en política, 19 años, asambleísta del oficialismo que viene supuestamente con esta nueva política, entonces no entiendo cómo es que esto se ha permitido, la verdad. Yo estoy completamente de acuerdo con usted y gracias por su aporte, André. Yo quería que usted mismo lo diga para yo no leer su mensaje, pero creo que es un aporte interesante y muy válido justamente esta conversación. Acá Pedro Cornejo me escribe, que además conoce, el doctor Cornejo, por ejemplo, es un académico formado en temas legislativos, es hasta docente universitario. Ya. Me dice, lo que sucedía anteriormente es que para ser asesor 1 se exigía título universitario, pero para ser asesor 2 no era necesario. Eso del reglamento de no exigir título de tercer nivel y experiencia en temas parlamentarios debilita la institucionalidad y demuestra por qué tenemos el nivel de asambleístas. Se rodean de gente que tiene cero conocimiento y capacidad, son los denominados pasamaletas o amigos, que a veces ni van a la Asamblea Nacional, que eso es algo que yo vengo planteando. ¿Quién hace el control, por ejemplo, de asistencias? ¿Cómo saben que están presentes en los despachos? ¿Quién controla la calidad del trabajo que hace el equipo de los legisladores? Que es algo que yo cuestiono permanentemente, ¿no? El Felipe Santos me dice, te cuento que este tema mata la meritocracia. Esta situación se da en todos los niveles de los puestos de trabajo en la esfera pública. Amigos cercanos, novias, novios, familiares y personas que se pagan con favores tienen puestos. La meritocracia es un mito. Una barbaridad. ¿Ah? Estoy leyendo aquí algunos mensajitos de los buenos amigos que me escriben. Acá, por ejemplo, tengo otro mensajito. Gracias por este mensaje. Dice, el presidente de la Asamblea quiere ahora defender al Nuevo Ecuador. Pero cuando fue ministro, acá me dicen, contrató al hermano de una asesora, como servidor público 1 de la coordinación jurídica. Y habla de otros hermanos que trabajaban en otros espacios del ministerio. Y esto creo que va de la mano con lo que señalan algunos de los mensajes respecto de cómo esto se maneja en el sector público a todo nivel. Entonces esto no es solamente de ser, no es solamente de ser, sino de parecer. Sería interesante saber qué opina el asambleísta Egner Recalde de esto. Porque es el nombre de Egner Recalde el que se ha repetido sucesivamente. Y no recientemente, en el periodo anterior.
Recuerden ustedes que el asambleísta Recalde le iniciaron un proceso disciplinario, que por supuesto no hubo votos para destituirlo, pero le iniciaron un proceso disciplinario, porque tuvo denuncias en su contra, y es un nombre que se vuelve a repetir en este momento. Pues, sería interesante saber qué dice el asambleísta Recalde sobre esto. Caldani Montalvo dice, una propuesta dice, habría que considerar que en la función legislativa se podría aplicar algo similar a lo del servicio exterior, es decir, una cuota política y la mayoría personal de carrera. El pequeño gran problema es que el personal de carrera es minúsculo. El personal de carrera en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido reducido a la mínima expresión. O sea, en lugar de fortalecer la carrera legislativa, el equipo asesor del Parlamento ecuatoriano, en lugar de generar un equipo robusto, permanente, lo que hicieron fue debilitar la carrera parlamentaria. Y el personal legislativo se redujo a la mínima expresión. Perdónenme. No hay escuela legislativa. Tremendo. ¿Qué me dice Natasha? No todos los jóvenes son así, de acuerdo. Yo me pongo en los zapatos de los jóvenes que no logran ingresar a la universidad, de los jóvenes víctimas del reclutamiento del crimen organizado, de los jóvenes que no tienen empleo. Tal cual. Otro punto me dice Néstor. ¿Qué me dice acá? Sí, igual el tema de la carrera legislativa me dice esto. Andreita Castillo, para ir cerrando el comentario. Lamentablemente esos casos se prestan para especulaciones sobre diezmos. A mí particularmente me parece que debe existir una escuela legislativa y un equipo de asesores legislativos como sucede en Inglaterra y Alemania. Yo estoy completamente de acuerdo. Los parlamentos cuentan con equipos asesores técnicos y procesos de meritocracia públicos y transparentes para elegir los equipos que servirán de soporte a los legisladores. Para finalizar, modesto comentario de quienes hablan. Pareció el presidente de la Asamblea Nacional. Presidente Olsen, ¿usted quiere un cambio real en el Parlamento ecuatoriano? Ya. Más allá del mensaje comunicacional del día de ayer, que insisto, es un mensaje potente, desde lo comunicacional y desde lo político, de acuerdo. Pero para tomarle la palabra al presidente Olsen, yo creo que es el momento de generar un cambio real. Primero, vaya a la fiscalía y pida que investiguen si hay o no aquí el delito de tráfico de influencias. 2, comience y abra un diálogo con los servidores de carrera de la Asamblea Nacional para comenzar a pensar en el diseño de un equipo asesor de largo aliento y generar la escuela legislativa en el Parlamento. Comiencen además a analizar como administración legislativa fórmulas para eliminar, ni siquiera minimizar, eliminar el manejo clientelar que hay en los despachos de los legisladores y fortalecer los mecanismos de control del personal legislativo. No se quede, presidente Olsen, solamente con el post de ayer o con el pedido de renuncia que, como digo, no cabe. Usted puede tranquilamente terminar unilateralmente los contratos. Y que no sea una cacería de brujas, porque lo que dijo Andrés es cierto. O sea, tan rápido ya tienen a los 40. Son 40, es un montón de gente. Es un montón. Que no sea una cacería de brujas. Pero no se queden solamente en el tweet o en el post o en el anuncio rimbombante. Generen un cambio real. Yo creo que eso es lo que se aplica, lo que se debe aplicar. 7:15, cierro el comentario, ya lo tengo a nuestro primer invitado de la mañana del día de hoy, es Freddy Zarzosa, con él vamos a hablar de las decisiones de ayer en materia de seguridad, intervenciones en Durán y en Manta sobre las agencias de tránsito de ambas jurisdicciones. Pongan un like, pongan un me gusta en nuestras transmisiones, estamos en Facebook, estamos en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube y no lo olviden además que el comentario sin rodeos, ya cortadito, ¿no? Si se lo perdieron o quieren volver a escuchar, el comentario también lo tenemos en Spotify, la cuenta de Primera Plana, ya lo saben. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.